Hola de nuevo, bienvenidos a su canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En este video se presenta la primera parte de la sesión número 2 de nuestro primer módulo. El tema a presentar es el dinero, su origen y funciones. Y bueno, empecemos la sesión con la lectura de una cita que yo considero muy importante. Esto fue escrito por el economista post-keynesiano Louis-Philippe Rochon. Él escribió: "Es imposible estudiar economía y finanzas sin antes entender el origen y creación del dinero y cómo está vinculado a la producción y al ingreso". Esta cita para mí es muy importante porque refleja lo importante que es el papel que juega el dinero en el desarrollo de una economía. Pero para poder entender realmente ese papel tan importante que juega el dinero, primero debemos conocer el origen del dinero. Y más importante aún es conocer el proceso que lo crea y lo destruye. En la próxima sesión, en la sesión número 3, empezaremos a hablar sobre el proceso de creación y destrucción de dinero que ocurre en la banca comercial. El día de hoy, pues nos dedicaremos a analizar el dinero, su origen y sus principales funciones. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos entonces tratando de contestar a esta interrogante? ¿Qué es el dinero? Para analizar el dinero tenemos que visualizarlo como una construcción social. Miremos entonces. En el libro The End of Alchemy, Money, Banking and the Future of the Global Economy, Mervyn King escribió el siguiente párrafo. Parte de la explicación de por qué la ciencia económica tiene problemas para definir el dinero puede residir en el predominio de la microeconomía en la disciplina, que estudia a los actores individuales, es decir, personas, empresas, hogares, que toman decisiones sobre la asignación de bienes escasos. Las relaciones sociales, donde el dinero cobra importancia, son secundarias para la microeconomía. Mervyn King trabajó por 23 años como economista en jefe en el Banco de Inglaterra y al igual que varios economistas post-keynesianos afirma que la ciencia económica neoclásica no entiende el dinero porque su análisis se basa principalmente en la microeconomía, como vimos en la primera sesión. Para entender realmente el dinero, debe iniciarse analizándolo como una construcción social. ¿Y por qué decimos que es una construcción social? Stellinga y otros autores argumentan en el libro Money and Debt, The Public Role of Banks, que el dinero es, ante todo, un acuerdo implícito entre las personas y sobre todo una construcción social. Un bien solamente puede servir como dinero cuando el público confía en que los demás lo aceptarán como tal. Existen varias teorías sobre el origen del dinero. Como se analizará más adelante en esta sesión, dos teorías son las más analizadas. La más conocida, y es la que se presenta en todos los libros de texto, es que el dinero surgió de forma espontánea para superar la doble coincidencia de necesidades del trueque. Sin embargo, esta teoría no se ve soportada por evidencia histórica y antropológica. La otra teoría que será analizada en esta sesión es la teoría del origen social del dinero. Ok, tratemos entonces de darle respuesta a este cuestionamiento. ¿Qué es el dinero? El concepto que es compartido por varios académicos es que el dinero es todo aquello que es aceptado como medio de pago. Stellinga y otros autores argumentan que el dinero es poder de compra no diferenciado. En las sociedades modernas, la oferta monetaria, es decir, el dinero en circulación, está conformada principalmente por billetes y monedas en manos del público, los depósitos a la vista y la parte de los depósitos de ahorro que pueden utilizarse inmediatamente como medio de pago. Hablemos ahora de las funciones del dinero. La ciencia económica ha identificado tres funciones fundamentales para el dinero. La primera de ellas es como medio de pago. El dinero es el medio de pago aceptado por la sociedad. Se utiliza para comprar bienes y servicios, para pagar deudas, para pagar salarios y para pagar impuestos. Puede transferirse fácilmente y es divisible. La segunda función fundamental del dinero es como unidad de cuenta.
El dinero permite hacer comparaciones entre los diferentes bienes y servicios, permite tomar decisiones sobre cómo asignar nuestros ingresos y permite hacer comparaciones entre naciones. Hablamos del Producto Interno Bruto, el nivel de deuda, etcétera. Y la tercera función fundamental del dinero es como depósito de valor. La estabilidad del valor del dinero le permite cumplir la función de medio de ahorro. Dado que un activo solo puede servir como dinero si conserva su valor a lo largo del tiempo, las personas pueden decidir conservar el dinero por más tiempo. Ahora tratemos de contestar esta pregunta. ¿Son las criptomonedas dinero? Las criptomonedas son monedas digitales generadas por criptografía. Y la criptografía consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados y firmas. La criptomoneda más conocida es Bitcoin, la cual fue introducida en los primeros meses de 2009, tras el inicio oficial de la crisis financiera mundial de 2008, con el cierre de operaciones del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Bitcoin surgió como respuesta a la crisis financiera de 2008 y a la creación de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos para el rescate del sector bancario de ese país. Es decir, Bitcoin surge de la desconfianza que el público en general empezó a tener del sistema financiero y hasta cierto punto también del gobierno que emite el dinero fiat, por lo que sucedió en la crisis financiera de 2008 y también por las grandes cantidades de dinero que creó el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no solo para el rescate del sector bancario de ese país, sino para ejecutar la poco convencional política monetaria conocida como expansión monetaria cuantitativa. Sobre este tema hablaremos en un video más adelante. Entonces, em, el público, la gente en general empezó a desconfiar del sistema financiero, empezó a desconfiar del sistema de dinero fiat y fue así como nacieron las criptomonedas. Pero ahora, tratemos de contestar esta pregunta. ¿Cumple Bitcoin, por ejemplo, por ser la criptomoneda más conocida, con las tres funciones del dinero que recién se analizaron? O sea, tratemos de responder a la pregunta, ¿son las criptomonedas dinero? Y para hacerlo, miremos entonces si cumplen las criptomonedas con estas tres funciones fundamentales que acabamos de identificar. Si analizamos la primera, medio de pago, a pesar de que pues, son muy limitados los bienes y servicios que se cotizan en Bitcoin, pues las personas pueden utilizar Bitcoin para adquirir bienes y servicios. Podemos decir entonces que Bitcoin cumple con la primera función del dinero. Luego, como unidad de cuenta, de nuevo, es limitada la cantidad de bienes y servicios que se cotizan en Bitcoin. Sin embargo, hay personas que pueden tomar decisiones sobre cómo asignar sus ingresos utilizando Bitcoin como referencia. Pero ¿qué sucede con la tercera función? Depósito de valor. Recuérdense que habíamos dicho que el dinero puede utilizarse como medio de ahorro, porque sabemos que no va a perder valor significativamente a lo largo del tiempo. Es cierto, ustedes pueden pensar, bueno, la inflación, ¿sí? La inflación va disminuyendo el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo. Sin embargo, pónganse a pensar que existe una institución, el Banco Central que emite la moneda, que una de sus labores fundamentales es velar por el valor de la moneda, evitando esos cambios bruscos, esa volatilidad tan grande en el valor. Pero ahora miremos entonces cuál ha sido la cotización de Bitcoin en un periodo corto. Estamos hablando de enero de 2020 a noviembre de 2024. Vemos que en enero de 2020 la unidad de Bitcoin se cotizaba por debajo de los $10,000. 12 meses después ya se estaba cotizando por arriba de los $60,000. Luego, 7 meses después, se cotizaba alrededor de los $30,000. En enero de 2022 surge, pues tiene otro repunte y supera los $60,000 para luego, unos cuantos meses después caer por debajo de los 20,000. Y en la actualidad, en noviembre de 2024, Bitcoin se está cotizando por arriba de $80,000 la unidad. Entonces, ¿cumple Bitcoin con la tercera función del dinero como depósito de valor? La respuesta, pues, es que no, pues. Si ustedes pueden ver, no puede funcionar como dinero un activo que tiene una variabilidad en el precio tan grande.
Ok, hablemos ahora sobre los usos del dinero. John Maynard Keynes presentó el argumento que el dinero tiene básicamente dos usos. El primero de ellos es para llevar a cabo transacciones. Se refiere a la categoría de la oferta monetaria que incluye las formas más líquidas de dinero, por ejemplo, el efectivo en circulación, los depósitos a la vista y una parte de los depósitos de ahorro. Y por otro lado, como depósito de valor. El segundo uso del dinero es para satisfacer el apetito por un depósito de valor en el que se pueda contar de forma fiable para hacerle frente a contingencias futuras. Y de alguna forma de estas ideas es que Keynes introdujo el concepto de la preferencia de la liquidez. Y él hablaba de cómo en tiempos de incertidumbre las personas van a, van a conservar más dinero en efectivo, porque no saben, desconocen la misma incertidumbre, el hecho de que no conozcan qué es lo que está, qué es lo que pueda suceder en el corto y mediano plazo, pues hace que la demanda de dinero de estas personas cambie. Hablemos un poquito ahora sobre el origen del dinero. La vasta literatura que existe sobre el origen del dinero propone principalmente dos teorías. La primera de ellas es la teoría del origen comercial o mercantil del dinero y la segunda es la teoría del origen social del dinero. En la teoría del origen comercial o mercantil del dinero, bueno, en la mayoría de los libros de texto se presenta la idea que el dinero surgió de las transacciones privadas para superar el problema de la doble coincidencia de necesidades del trueque. Esta teoría tenía mucho sentido para el economista Carl Menger, quien en el libro Principles of Economics presentó el concepto del nacimiento espontáneo u orgánico del dinero. De acuerdo con Menger, el dinero es un instrumento no planeado que surge de los mecanismos del mercado. Bajo esta perspectiva, el dinero es considerado una mercancía o un commodity como el oro, por lo que debe ser escaso para tener valor. Sin embargo, hay un pequeño gran problema con esta teoría. La antropología moderna no ha encontrado evidencia de que la actividad comercial en sociedades antiguas se basara en el trueque. Y en el libro Debt, The First 5,000 Years, el antropólogo David Graeber, quien lamentablemente murió en 2020 a consecuencia de la pandemia de coronavirus, en ese libro David Graeber asegura, tras un análisis exhaustivo de evidencia histórica y antropológica que data de miles de años atrás, que no existe ni una pizca de evidencia que confirme que la afirmación que el dinero se originó del trueque sea cierta. La antropóloga Caroline Humphrey de la Universidad de Cambridge escribió sobre la existencia del trueque en las sociedades antiguas lo siguiente. ¿Por qué deberían interesarse los antropólogos por las deducciones lógicas de un estado imaginario? Nunca se ha descrito algún ejemplo de una economía de trueque, pura y simple, y mucho menos la aparición del dinero a partir de ella. Toda la etnografía disponible sugiere que nunca ha existido tal cosa. Ok, analicemos por un momento la teoría del origen social del dinero. Esta teoría fue desarrollada extensamente por el economista alemán Georg Knapp en el libro titulado Teoría Estatal del Dinero. Knapp presentó el argumento que el dinero fue introducido por las autoridades al imponer una obligación expresada en una unidad de cuenta, dinero, la cual es utilizada para medir esa obligación. Las autoridades deben crear lo que aceptarán como moneda, definir una unidad de cuenta y luego imponer una obligación denominada en esa cuenta. Para entender un poquito mejor la idea que está presentando acá Georg Knapp, les, les quiero compartir eh, una cita que presenta el economista Ava Lerner en el artículo El dinero como criatura del Estado. Leamos esta cita. El Estado moderno puede hacer que cualquier cosa que elija sea generalmente aceptada como dinero. Es cierto que una simple declaración de que tal o cual cosa es dinero no será suficiente, incluso si está respaldada por la evidencia constitucional más convincente de la soberanía absoluta del Estado. Pero, si el Estado está dispuesto a aceptar el dinero propuesto en pago de impuestos y otras obligaciones consigo mismo, el truco está hecho.
Todo aquel que tenga obligaciones con el Estado estará dispuesto a aceptar esos trozos de papel con los que puede saldar esas obligaciones. Y todas las demás personas estarán dispuestas a aceptar esos trozos de papel porque saben que los contribuyentes al fisco los aceptarán a su vez. A ver, tratemos de analizar un poquito aquí qué es lo que nos está diciendo Ava Lerner. El punto de Ava Lerner es el siguiente. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, ¿por qué es que yo utilizo la moneda que el Estado, el gobierno de mi país ha introducido como la moneda oficial de mi nación? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué le hago caso al Estado? Bueno, Ava Lerner argumenta acá de que no basta con que las autoridades anuncien que X moneda es la nueva moneda oficial de una nación. No, lo que debe suceder es que el Estado imponga impuestos, es decir, imponga ciertas obligaciones a los ciudadanos de una nación, que generalmente son impuestos, pero pueden también ser cuotas, pueden ser multas, tributos, y, y poner la exigencia, establecer la exigencia de que esas deudas que tenga la ciudadanía con el Estado puedan ser canceladas únicamente con esa moneda que el Estado introdujo. Eso va a generar una demanda por esa moneda. ¿Sí? Este es el punto principal de Ava Lerner. O sea, no basta con que un Estado lo anuncie. Lo que va a generar una demanda por esa moneda que introdujo el Estado es el hecho de que imponga la obligación de que todas esas obligaciones que tengan los ciudadanos con su gobierno, que principalmente son impuestos, puedan ser pagados únicamente con esa moneda. Y esto es lo que se conoce como la visión chartalista del dinero. El chartalismo considera el dinero como una unidad de cuenta abstracta e ilimitada, definida y emitida por una autoridad central, en la época moderna del Estado, como una obligación sobre sí misma. El poder de definir la unidad de cuenta se deriva de la capacidad del Estado para gravar en esa unidad. Entonces, los impuestos generan demanda por la moneda. ¿Y por qué la economía neoclásica no entiende el dinero? De nuevo, recurrimos a Ava Lerner y a su artículo El dinero como criatura del Estado. Él inició este artículo con el siguiente párrafo. Uno de los pasatiempos favoritos en la London School of Economics era el ataque y crítica de la teoría estatal del dinero del profesor Knapp. El actor principal en este deporte era el profesor Theodore Gregory, quien dedicó varias conferencias al inicio de su curso sobre el dinero a ridiculizar las ideas de Knapp de que el valor del dinero se deriva de alguna manera metafísica de la autoridad soberana del Estado. Gregory sostenía con los clásicos que el valor del dinero deriva de la escasez del oro. Y este es un punto muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, primero un poquito de contexto, Ava Lerner estudió en la London School of Economics y como ustedes pueden ver, él presenta la idea que los economistas neoclásicos no entienden el dinero porque lo ven como una mercancía, como un commodity, y que este va a tener valor únicamente si es escaso. Esta idea es muy importante porque nos ayuda a entender por qué la economía neoclásica considera que la creación de dinero es inflacionaria por naturaleza, ¿sí? Si yo creo dinero, entonces este dinero va a perder su valor automáticamente. Esta es una idea a la que nos va a servir como fundamento para análisis posteriores. Y voy a hacer aquí una pequeña pausa porque quiero hacer la presentación de algunas ideas que tal vez a algunos de ustedes esto todavía no les va a hacer mucho sentido. Sin embargo, se van a dar cuenta más adelante cómo las ideas que presenta esta pequeña tabla van a servir como fundamento para nuestro análisis y para mostrar la distinción enorme que existe entre la economía neoclásica u ortodoxa, el análisis económico que siempre se ha hecho, con la economía poskeynesiana. Por ejemplo, la oferta monetaria. La economía neoclásica considera que es exógena, es decir, que es controlada por las autoridades monetarias, el Banco Central. Por otro lado, la economía poskeynesiana considera que es endógena e impulsada por la demanda. La causalidad monetaria. En la economía neoclásica,
se considera que los depósitos permiten hacer préstamos, es decir, que la banca comercial primero necesita recibir depósitos para poder otorgar préstamos. La economía post-keynesiana lo ve de forma totalmente distinta. Según la economía post-keynesiana, los préstamos crean depósitos. Y este argumento lo vamos a analizar detenidamente en la sesión número 3. La economía neoclásica considera que los bancos comerciales son intermediarios financieros, mientras que para la economía post-keynesiana los bancos comerciales son creadores de dinero crédito. De nuevo, vamos a ver este punto muy importante en la próxima sesión. Y de acuerdo a la economía neoclásica, la inflación es causada por un exceso en la oferta monetaria, como siempre nos han dicho, ¿verdad? Como este señor Milton Friedman solía decir de que la inflación será siempre y en todos lados un fenómeno monetario. La economía poskeynesiana no piensa así. La economía poskeynesiana ha desarrollado un análisis que muestra que el aumento en agregados monetarios es causado por un aumento en los precios y la producción. Como les decía, puede ser que algunos de ustedes encuentren estas ideas desconocidas, pero se las presento en este momento porque nos van a servir muchísimo para hacer un análisis, para hacer nuestros análisis en sesiones posteriores. Y bueno, ¿cómo surgió el dinero? Entonces, si el dinero no surgió del trueque, ¿cómo fue que surgió? Bueno, de acuerdo con la evidencia que ha generado la antropología, el dinero surgió de necesidades de la población en su relación con el Estado y las instituciones religiosas. ¿Esto qué quiere decir? Que no surge para superar la doble coincidencia de necesidades del trueque, sino de la relación que existía en las civilizaciones antiguas de la población con el Estado y con instituciones religiosas. La evidencia presentada por antropólogos e historiadores sugiere lo siguiente. Y de nuevo regresamos con el antropólogo David Graeber, quien escribió: la idea que tenemos de cómo surgió el dinero es lo contrario de lo que realmente sucedió. El intercambio no inició con el trueque y de este surgió el dinero y los sistemas de crédito. Sucedió de forma contraria. Lo que se conoce ahora como sistema de crédito surgió primero y luego vino la moneda. Pero esta última nunca sustituyó al sistema de crédito. Es decir, lo que David Graeber nos está diciendo es que la antropología moderna muestra que lo que surgió, las civilizaciones antiguas, el comercio se basaba en sistemas de crédito muy sofisticados, ¿sí? Y que cuando llegaron tiempos de guerra y cuando surgió la desconfianza, estos sistemas de crédito, eh, pues se vieron de alguna forma eh, eh, transformados, pues ya no podían existir por el hecho de que en tiempos de guerra y de saqueo la confianza desaparecía y bueno, de esa necesidad surge la moneda, ¿sí? O sea, cómo surgió el dinero realmente es, el proceso es lo opuesto a lo que generalmente se presenta en los libros de texto de economía. Bueno, como ya estoy llegando a mi límite de los 25 minutos, ¿qué les parece si dejamos el primer video de esta sesión número 2 aquí en este punto? Em, de nuevo, si a ustedes les parece interesante este contenido, si les parece importante, por favor suscríbanse al canal y compartan este contenido, este canal con otras personas que ustedes consideren, otros conocidos que ustedes consideren que les puede interesar conocer el mundo que nos rodea a través del análisis económico post-keynesiano. Nos vemos entonces en el segundo video. Hasta pronto.